Hoy vamos a conocer a uno de los mejores delanteros de la historia. El espigado holandés que brilló más que nadie durante finales de los años 80 y principios de los 90. Marco reunía los requisitos de un delantero perfecto: altura, buen remate, visión de juego, velocidad y una espectacular técnica. Sin olvidar que todo esto lo hacía con una elegancia suprema. Ganador de 3 balones de oro y héroe absoluto de los Países Bajos. El Cisne se convirtió en una de las máximas leyendas de este deporte y tan solo las lesiones impidieron que fuera todavía más grande. Relájate, porque hoy conoceremos a Marco van Basten, el Cisne de Utrecht. Buren hacia Van Basten. Van Basten, ¡qué golazo! ¡Qué golazo acaba de marcar Van Basten! ¡Qué volea! ¡Qué golazo de Van Basten a los 9 minutos! Marco nació un 31 de octubre de 1964 en la ciudad neerlandesa de Utrecht. Empezó a jugar a fútbol en el equipo local de la ciudad a la edad de 7 años y debido a su gran nivel, 2 años después, se fue al USV Lingham, otro equipo de la ciudad. Pero allí duraría muy poco, ya que con tan solo 16 años fichó por el Ajax. A los entrenadores del club holandés les gustó mucho su juego, pero prefirieron incorporarlo a las categorías inferiores para que se formase y cogiese experiencia. Más tarde, Marco mejoró su técnica en un corto plazo de tiempo, y eso hizo que subiera al primer equipo. Tras 2 temporadas, y en abril del 82, Marco cumplió su sueño. Debutó con el primer equipo. Allí ingresó al campo sustituyendo a Johan Cruyff. Lo que no sabía nadie es que se marchaba una leyenda para dar paso a otra. En aquel partido firmó una gran actuación y anotó su primer gol. Tras ese encuentro, Kurt Linder decidió quedárselo hasta final de temporada y con su ayuda, el joven Marco conquistaba su primer título de liga. En 1983, Van Basten ganó confianza en sí mismo y su fútbol ascendió a un nivel superior. Se asentó en su posición favorita, la de delantero, y allí jugó un total de 20 partidos, anotando 9 goles. El Cisne sorprendió a todos y con su gran juego logró su primer doblete, otra liga y la Copa del País. Ya en su tercer año con el Ajax, Marco terminaría de explotar. Su juego mejoró considerablemente y se convirtió en el máximo goleador del equipo con 28 tantos. Además de eso, junto a jugadores como Frank Rijkaard, conquistó su tercera liga consecutiva. Pero si algo marcó un punto de inflexión en su carrera, sería lo ocurrido en la campaña del 85-86. La llegada de Johan Cruyff como entrenador al equipo marcó su fútbol. Cruyff convirtió a Marco en el líder absoluto del equipo, y eso hizo que anotara la friolera de 37 goles para ayudar a los suyos a conquistar el título copero. El Cisne se convirtió en el máximo goleador de Europa y logró conquistar su primer título individual, la Bota de Oro. Tras esa increíble temporada, los mejores equipos del mundo comenzaron a interesarse por él, así que tras un gran interés del Milan para ficharle, se hizo con sus servicios, pero Marco se quedó una temporada más en Ámsterdam. Esta era su 5ª temporada con el Ajax y la empezó con más ganas que nunca, pero las desafortunadas lesiones comenzarían a llegarle. En diciembre se lesionó del tobillo y permaneció fuera de los terrenos de juego varios meses. Pese a eso, lograron conquistar la Liga y el título de Copa. Tras ese año y 6 temporadas con el Ajax, Marco decidió iniciar una nueva aventura. El Milán, una de las mejores escuadras de Italia, la temporada pasada había pagado $2,5 millones para hacerse con sus servicios, y este año era el definitivo. Marco hacía las maletas. Su debut en la Liga Italiana se produjo el 13 de septiembre de 1987. Fue en un choque donde Van Basten demostró todas sus habilidades. Pese a eso, tuvo una nueva lesión de clavícula y permaneció fuera gran parte de la temporada. A pesar de este contratiempo, llegó a tiempo para el final de la temporada y allí anotó el gol de la victoria frente al Nápoles de Maradona, dándole a Rossoneri el título de liga. Tras ese aparatoso año, fue convocado por los Países Bajos para jugar la Eurocopa del 88. Pese a que ya había debutado con la Orange, esta era su primera competición oficial y sería donde pasaría la historia. En este torneo los Países Bajos perdieron el primer choque ante la Unión Soviética, pero poco a poco fueron mejorando el nivel. Partido a partido, llegaron a la final, de nuevo, frente a la Unión Soviética. Y allí
harían un partido memorable, donde ganaron por 2-0, con goles de Gullit y del propio Marco Van Basten. Gol, por cierto, que se convirtió en el más icónico de la historia de la competición, ya que fue una auténtica pasada. De esta forma, los Países Bajos se hacían con el único título de su historia, la Eurocopa. Pero las alegrías para el Cisne de Utrecht no terminaron aquí, ya que tras esa celebración, y 2 meses después, conquistaría su primer Balón de Oro. Tras el torneo, regresaría a Milán, donde bajo las órdenes de Sacchi y con el tridente tulipán que formaba con Gullit y Rijkaard, formaron uno de los mejores equipos de la historia. Curiosamente, ese año no lograron conquistar el Scudetto, pero en Europa arrasaron. Van Basten fue el líder de los suyos, anotando en todas las rondas de la Liga de Campeones, sin olvidar su doblete en la final ante el Steaua de Bucarest. Con su actuación los rossoneri se hacían con la orejona. Además de eso, ese año conquistarían la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental. Tras esos títulos a nivel europeo, Van Basten volvió a ser premiado con el Balón de Oro, su segundo consecutivo. Tras esa magnífica temporada, los inmortales de Arrigo Sacchi volverían a hacer historia, repitiendo un triplete europeo. Conquistaron de nuevo la Liga de Campeones, derrotando al Benfica en la gran final, la Supercopa de Europa y otra Copa Intercontinental. Tras otro gran año, en la 90-91 bajó su rendimiento. No ganaron ningún título, y eso terminó con el ciclo de Arrigo Sacchi como técnico milanista. Pero en la 91-92 llegaría Fabio Capello a Milán, y con él llegó la mejor versión del Cisne. Ese año conquistaron la Liga tras 4 años sin hacerlo, y lo lograron, sin perder ni un solo partido. El hambre de Marco volvió a aparecer, y se convirtió en el capocannonieri de la competición, anotando 25 maravillosos goles. Tras otra fabulosa temporada, el Cisne acudiría a su segunda Eurocopa con los Países Bajos, pero pese a partir como favoritos, la suerte no les acompañaría. Hicieron una buena fase de grupos, pero cayeron eliminados en las semifinales en la tanda de penaltis por la revelación del torneo, Dinamarca. Tras ese tropiezo con la Orange, regresaría a Italia y continuaría deleitando a la afición rossoneri. A base de goles y testarazos, conquistó la Supercopa de Italia y logró algo histórico: conquistar su tercer Balón de Oro. El Cisne era imparable, estaba en la cima del fútbol, anotaba prácticamente en cada partido, incluso hizo un hat-trick ante el Göteborg en la Liga de Campeones. Pero cuando mejor estaba, su nivel de juego alcanzó la cima y la edad era perfecta. Las lesiones le quebraron sus sueños. Primero una operación en el tobillo derecho, para poco después romperse en pedazos la rodilla. Tanto era el dolor que tenía, que en la final de la Liga de Campeones ante el Marsella tuvo que pedir el cambio, porque rabiaba de dolor. Final, por cierto, que perderían por 1-0. Pero lo peor para los rossoneri no fue perder el título, sino es que en ese partido perdieron algo más, a su mejor jugador. Y es que en aquel momento nadie lo sabía, pero ese partido sería la última vez que el Cisne de Utrecht jugaría al fútbol profesional. Tan solo tenía 28 años, y a partir de ese instante iniciaría un viaje de no retorno. 4 operaciones quirúrgicas y más de 2 años sin pisar un terreno de juego hicieron que Marco, en 1995, y con tan solo 30 años, decidiera retirarse del fútbol. Tras esa retirada, San Siro le hizo un homenaje increíble, y es que el planeta del fútbol lloró aquel día en el que las malditas lesiones nos impidieron disfrutar de todo el fútbol que aún le quedaban en las piernas, el fútbol de uno de los mejores jugadores de la historia.